A todos nos gusta ver películas o videos musicales. A otras personas les gusta hacer esos videos o hacer la música. Ahora, queremos relacionar este arte con la física. Después de pensar cómo la relacionaríamos, nos dimos cuenta que si hay alguna forma de relacionar la física en el arte audiovisual, sin duda alguna, el sonido es una de ellas. Hablemos de los micrófonos. El micrófono es un transductor capaz de convertir señal sonora en señal eléctrica. La sensibilidad de un micrófono puede definirse como el cociente entre la tensión producida y la presión que le da origen. Se expresa en volts por pascal, otra manera es con decibeles. La señal de tensión de los micrófonos es muy pequeña, lo cual implica que está muy expuesta a los ruidos eléctricos. Por esta razón es preciso utilizar cables y conexiones de excelente calidad para los micrófonos. La respuesta en frecuencia de un micrófono es una gráfica que indica la sensibilidad en decibel en función de la frecuencia. Ante dos sonidos de diferentes frecuencias, por ejemplo 30 Hz y 10 Hz, pero idéntica en amplitud, el micrófono generará tensiones diferentes. Direccionalidad. La sensibilidad de un micrófono varía según el ángulo respecto a su eje desde donde viene el sonido. Se pueden indicar las características direccionales de un micrófono por medio de un diafragma direccional o diafragma polar. En este tipo de diafragma varía la sensibilidad del micrófono con el ángulo entre la fuente sonora y el eje principal, es decir, aquella dirección de máxima sensibilidad. A los 90 grados, la sensibilidad es de unos 6 decibeles menor que en el eje principal. El patrón direccional de un micrófono varía con la frecuencia, debido a que a las altas frecuencias la longitud de onda es pequeña. En los patrones direccionales nos encontramos con los omnidireccionales. Tienen la misma sensibilidad en todas las direcciones, por lo cual no necesita ser apuntado hacia la fuente. Se utiliza para sonido ambiental y tiene una mayor variación del patrón polar con la frecuencia. Bidireccional o figura de 8. Es fuertemente direccional en las dos direcciones paralelas al eje principal. En la dirección perpendicular a este eje, por el contrario, la sensibilidad es nula, por lo que permite eliminar casi por completo la captación de ruidos provenientes de dichas direcciones, como los cardioides, que exhiben también el efecto de proximidad, aumentando la sensibilidad a los graves cuando la fuente se acerca mucho al micrófono. Sin embargo, existen en el mercado distintos micrófonos con otros patrones polares. Por ejemplo, el subcardioide, menos direccional que el cardioide. El hipercardioide, el cual es similar al cardioide pero con un ángulo de captación todavía menor, a costa de la existencia de un pequeño lóbulo en la dirección opuesta a la principal. Lobular, es muy direccional, con un lóbulo que abarca ángulos de captación tan cerrados como 90 grados. En general, los micrófonos direccionales tienen peor respuesta en frecuencia que los omnidireccionales. La física. Los micrófonos de medición se basan en un principio físico muy simple, la capacitancia. La capacidad de un micrófono es inversamente proporcional a la distancia entre la placa posterior, que es una placa rígida, y el diafragma, que es una lámina metálica delgada y muy tensada. Al exponerse a la presión del sonido, el diafragma se deforma y se acerca o se aleja de la placa posterior, cambiando la capacitancia del sistema. Estas variaciones en la capacitancia se convierten en variación de tensión. La mayoría de los micrófonos de medición se basan en este principio. El uso de un micrófono de campo libre en un entorno de campo de presión produce un error cercano a 9 decibeles en torno a 20 kHz.
La sensibilidad es la tensión producida por los micrófonos bajo una presión de sonido definida. Se define en voltios sobre pascales y depende de la frecuencia. Intervalo dinámico. El intervalo dinámico de los micrófonos de medición es el intervalo en el que actúa el micrófono como transductor lineal perfecto. El primer número es el ruido inherente, tanto en los micrófonos de condensador como los preamplificadores tienen un ruido inherente causado, entre otras cosas, por limitaciones en la electrónica y los movimientos brownianos. Este número indica el nivel de presión sonora que crearía la misma tensión que el ruido generado por el micrófono. El ruido se mide históricamente en la banda de la tercera octava, ponderada a en el intervalo de audición humana, si no se especifica nada más. El segundo número es en el nivel de presión sonora más alto medible con menos del 3% de distorsión armónica total. Los micrófonos de medición, por su tamaño y forma, influyen en la presión del sonido. Esta influencia, que depende del tipo de campo de sonido, se considera en el diseño de cada micrófono y las respuestas del micrófono están optimizadas para compensar la influencia. A esto se lo llama campo sonoro. Esto nos permite dar siempre una respuesta plana para el campo de sonido elegido. Los micrófonos de medición se dividen en 3 tipos principales, cada uno optimizado para uno de los 3 tipos principales de campos de sonido, y es importante elegir el micrófono que mejor se adapte al campo de sonido. Campo abierto. Un campo libre es un campo de sonido donde las ondas de sonido pueden propagarse libremente sin ningún objeto molesto. Esto significa un espacio sin reflexiones. Los campos de sonido con una gran similitud con el campo libre pueden lograrse en una cámara aneóica o emularse utilizando un algoritmo de respuesta selectiva en el tiempo. Los micrófonos de campo libre se utilizan normalmente para medir, por ejemplo, altavoces o sonidos de exteriores. Campo difuso. Un campo difuso es creado por ondas de sonido que llegan simultáneamente desde todas las direcciones con igual probabilidad y nivel. Los campos de sonido con una gran semejanza con el campo difuso se pueden lograr en entornos como edificios con paredes duras, donde existen muchas fuentes de sonidos o de ruidos simultáneos, como por ejemplo mediciones en cabinas e iglesias. Si no está seguro sobre el campo de sonido en el que se encuentra, es mejor asumir que es difuso para minimizar el error de medición. Los micrófonos de campo difuso se utilizan normalmente para medir el ruido interior del vehículo o la acústica de los edificios. Como mencionamos al principio, el sonido es una buena forma de relacionar este arte con la física. Todas las clases de micrófonos que se usan en este ámbito están construidos siguiendo las leyes de la física, lo cual hace la física fundamental para llevar a cabo los proyectos audiovisuales. Sin ella, no tendríamos sonido en nuestros videos y no existiría el mundo audiovisual tal y como lo conocemos.